Hola, ¿qué haces? Soy Emilisech y sean bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo un speed paint oscuro. Pero antes, un gran saludito a Abril Luna y a Maximiliano Servín. Gracias por estar comentando. Me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, espero les guste mucho y dentro video. La razón del por qué estoy dibujando esto, como ya saben, debería ser una lista de reproducción sobre lo del torneo del hambre. Ya saben lo típico, otra vez otro dibujo del torneo del hambre, pero esta vez una final. Sí, señores y señoras, señoritas, jóvenes, jóvenes, una final. Con respecto a qué me tocaba hacer en específico, pues tenía que hacer un dibujo sobre un demonio, pero también tenía que dibujar algo relacionado con lo oscuro, la oscuridad, el diablo. Ya saben, lo típico que uno asimila con el color negro, comillas, comillas. Pero entonces, como tocaba esta temática oscura, la verdad es que no tenía mucha idea de qué hacer. Estaba un poco perdida porque por el principio dije, uff, pero es que esto ¿se considera gore o no se considera gore? Porque en ese torneo habían reglas entre las cuales decía que no se permite ningún contenido nivel gore o no sé cuántas cosas más. Y entonces me empecé a preguntar, ¿esto es gore? Creo que no. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hice este dibujo? Para inspirarme en él, lo primero que hice fue buscar muchas referencias, muchas imágenes, porque dije, a ver, a mí personalmente lo oscuro tampoco es que me vaya muy bien, o sea, no soy muy creativa en ese sentido de la oscuridad. Y es que a mí personalmente me agradan las películas de terror, pero no en el punto de decir, ay, amo ver películas de terror, porque soy una persona muy asustadiza y me espanto con cualquier cosa y no me conviene mucho que digamos. Lo típico que yo hago antes de crear un dibujo es básicamente siempre hacer un montón de bocetos y para ser honesta ninguno me convencía hasta que este de aquí dije mejorado y puesto de otra manera pues sí que me convence. En esta temática lo importante era un color oscuro, los colores negros. La inspiración de dónde la saqué. Bueno, como digo, tenía que hacer algo relacionado con un demonio y con una temática oscura, pero al mismo tiempo que no sea gore. Esto ya era un poco complicado debido a que no estoy muy acostumbrada a dibujar cosas así, ya que yo siempre que dibujo algo todo tipo a lo kawaii. Entonces dije, temática oscura, está complicado. Pero decidí inspirarme un poco en lo que es el vudú. ¿Por qué? Bueno, dije, algo oscuro, vudú. Lo típico, ya saben, tópicos que en general existen. Y decidí basarme en los muñecos vudú, aunque también me basé un poco en Coraline, que se me vino a la cabeza y fue como, ay, ¿por qué no? Vamos a ver qué me sale. La técnica de bolígrafo es una técnica bastante arriesgada, pero sin embargo, si se utiliza de manera decente, te va a quedar algún resultado bastante bueno. Y yo en mi caso decidí arriesgarme, aunque como digo era un poco complicado porque si la jodía no podía rectificar, no podía borrar a diferencia de los colores de madera. Para crear los demonios yo siempre suelo exagerar bastante las facciones, como por ejemplo, como digo, las manos es donde más exagero y donde los dedos los alargo, hago las manos más grandes. Es porque, no sé, a mí me da un poco más de mal rollo. Y con respecto al rostro, si se dan de cuenta, es como que tiene una calavera de algo encima, más o menos como si fuera la calavera de una cabra, porque en los demonios he visto que es bastante común relacionar a la cabra con lo maligno o incluso representándola como tal. También otra cosa es que con el coloreado es un poquito complicado porque, como digo, era color negro y se iba a perder muchísimo las líneas. Así que lo que decidí hacer, un hack, comillas, es básicamente dejar unos pedazos de línea blanca para que así no se pierda en su totalidad y se pueda distinguir. Porque el color negro, pues si lo pones en todo lado, pues al final las líneas se van a perder. Y no era mi intención. Lo que yo quería hacer era que se mantengan esas líneas, pero para poder separarlas y que no se pierda una cosa con la otra, pues igual decidí dejar esas líneas blancas, como digo. La cosa es que aquí iba a dejar todo en blanco y negro, pero después me arrepentí y decidí también darle un poco de color. Un poco, tampoco exageremos. Por ejemplo, en la lengua de este demonio, pues, y en algunas partes, como por ejemplo el corazón de la chica,
decidí usar esfero rojo porque, bueno, ya de por sí me estaba quedando bastante bien con el negro, pero decidí darle un poquito más de color, un pequeño pedazo de color para que llame un poquito más la atención, y creo que lo conseguí más o menos. Títeres en vida, sin mente, sin cuerpo. El botón mira mientras cose y deshila. Trapos que conectan, manipulando la estima. Hilos atraviesan su piel, alfiler desgarra el tejido. Extraño, el dolor del ayer, aguja corrompe organismo. Pensamientos impuestos por favores de cultos, fraudes que infectan la voluntad del inculto. Cruel, el titiritero, cruel maldición de muñecos, solo sabrán perseguir órdenes al compás de sus dueños. Ahora sí, ya casi acabando el speedpaint, espero les haya gustado mucho. Ya saben que pueden apoyarme suscribiéndose a este hermoso y sensual canal, además de dejarles su hermoso like. Ya saben que si ustedes comentan, se pueden ganar un saludito en el próximo video. Ahora sí, sin nada más que decir, espero les haya gustado mucho y yo me despido. Adiós.